República Dominicana es mucho más que un destino de sol y playa. Con sus exposiciones, los museos sensibilizan al público, ya sea abarcando historia, geografía, piedras preciosas, chocolate, béisbol, ron, vida familiar en República Dominicana o arquitectura, entre otros temas. Hay un museo para todas las edades e intereses. Te acercamos a la historia y la cultura dominicana, recorriendo y disfrutando de una pequeña muestra de los museos con los que cuenta nuestro país. Los museos no son almacenes de cosas viejas. Son instituciones en las que se atesoran documentos y objetos sobre los procesos evolutivos de la humanidad. A través de sus colecciones se puede conocer la historia de la localidad, la nación y el mundo. El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad, de puertas abiertas, que conserva, difunde el patrimonio material. Como institución, el origen de los museos pues se remonta a miles de años atrás en Alejandría, donde se ve la primera forma de museo. Vamos a decir que en los últimos 70 años ha habido una evolución importante en los museos. En ese trayecto de evolución, ese desarrollo de los museos son hoy en día instituciones que no solo conservan el patrimonio, investigan sobre el patrimonio cultural y natural, educan, difunden. Entonces tienen una función social, una función educativa. El museo hoy en día es una institución que aspira a ser un agente de cambio social y desarrollo en la comunidad, tanto las comunidades locales como regionales como internacionales. Son importantes los museos porque cuando tú llegas a un sitio, la mejor manera de tú conocer ese país es a través de la historia que te cuenta. Y los museos están para eso. A veces tú llegas a San Juan, si tú encontraras en San Juan un museo que explicara todas las virtudes de San Juan, tú no tienes ni que preguntarle en la calle, ni que averiguarla, porque el museo te la resume. Y todo el mundo tiene una historia que contar. Todos los pueblos tienen historia que contar y tienen derecho a tener museo. El problema es la sostenibilidad, cómo sostener. Porque un museo no es poca cosa. Pero el derecho lo tiene a contar sus historias, como nosotros tenemos el derecho a contar nuestra historia, a destacar los valores de lo que fue la independencia nacional, la construcción de la república, el antepasado precolombino de nosotros, el valor patrimonial de las obras que están en la ciudad colonial, exaltar nuestros valores culturales. Primero, es un deber. Segundo, una responsabilidad la gestión de esos patrimonios, porque son patrimonios, esas colecciones son patrimoniales. Ahí está la memoria y la identidad y la esencia de la dominicanidad. Cada día más, los museos toman mayor preponderancia en el área geográfica del Caribe y en nuestro país, tanto por los visitantes de nuestros domésticos que se interesan en conocer más nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Los museos revisten una importancia relevante en todos los países porque es la manera de donde se recoge la cultura de los pueblos. Y en este caso, en la República Dominicana, específicamente aquí en Ciudad Colonial, tenemos un gran número de museos de diferentes manifestaciones, del Museo de Duarte, el Museo de la Familia Dominicana, el Alcázar de Colón, el Altar de la Patria, muchísimos. La misión del museo es muy importante: proteger, conservar, guardar, comunicar, investigar. Todas estas colecciones que tenemos acá, las piezas que exhibimos en la museografía. Los museos se clasifican con fines organizativos y estadísticos según su titularidad, ámbito geográfico de cobertura de las colecciones y contenido temático.
El Consejo Internacional de Museos, ICOM, establece esta clasificación según el contenido temático de las colecciones. Arte, historia natural, arqueológico, monográfico, histórico, ciencia y técnica, agricultura y productos del suelo. La importancia del museo básicamente es que educamos sobre el patrimonio, pero también somos la salvaguarda de los elementos tangibles e intangibles que construyen la identidad cultural de un pueblo. Hay que entender que los pueblos y las naciones no se desarrollan si no tienen identidad propia. Entonces, el museo es esa piedra angular que sostiene esa identidad cultural de un pueblo. Mientras más museos nosotros tenemos, mejor es la oferta y más orgullo de pertenencia sientan las comunidades contando al otro que lo visita, que son. Y cada comunidad, como te decía, tiene particularidades que le son propias, que deberían estar entonces en un sitio que se llama museo, para resumir su historia y contarla en un espacio. Cuando uno va a un museo con la familia y uno le quiere explicar como padre a los niños te van, porque ellos se adueñan del espacio. Los niños se apropian del espacio museográfico. Entonces, cuando tú le quieres conducir mucho como padre, ellos lo ven como una lección escolar y como la conducta del padre familiar. Eso no quiere decir que tú no le cuentes cosas, pero los niños se sienten en libertad cuando van al museo. Y los padres deberían dejar que los niños hagan su propia mirada del museo, porque es que ellos tienen sus propias necesidades, su propia percepción de esos espacios. Y en los casos que tú quieras puntualizarle algo, lo hace. Pero no haga la versión del adulto de la interpretación del museo. Deja que el niño haga la de él. Porque el niño, cuando hace la de él, construye su propia mirada. Pro Dominicana. Habilitadores de sueños. Recorrido por los museos de nuestro país, además de historia, cultura y artes, también te ofrece una buena dosis de sabor y romanticismo popular. Cada museo se especializa en una área diferente. En nuestro caso, nosotros hemos especializado el Museo del Ámbar, el Mundo del Ámbar, que es donde usted encuentra la historia del ámbar, desde el Mioceno hasta hoy. Aquí le vamos a explicar la historia de cómo se originó el ámbar, que proviene de una resina, producto de un árbol que se llama Hymenea culberil, o un tipo de algarrobo que existió en el Mioceno. Y entonces aquí tenemos esa historia explicada en dioramas, en vitrinas, en diferentes exposiciones, en videos que pueden, muy interactivos, pueden venir para que vean todos los diferentes elementos que tenemos aquí.
El ámbar dominicano es famoso en el mundo por su transparencia, por su gran cantidad de insectos atrapados en ella, diferentes familias de insectos, lo cual se pueden estudiar esas familias, inclusive elementos extintos ya, y especies nuevas que sí han aparecido, y es un gran hallazgo para el mundo científico. La misión del Museo Mundo de Ámbar en su punto principal es promover el ámbar dominicano. Inclusive nosotros hemos organizado congresos mundiales que se han celebrado aquí tratando el tema del ámbar. Y participamos también en diferentes eventos internacionales donde damos a conocer el ámbar dominicano también. El Museo de Arte Moderno es una institución sin fines de lucro, es una institución estatal donde se salvaguarda la colección más importante de arte moderno y contemporáneo de la República Dominicana. Fue construido en el año 1976 por el arquitecto Juan Miniño, cuando Joaquín Balaguer ordenó la construcción de esta Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en la que se encuentra también el Teatro Nacional, el Museo de Historia y Geografía, el Museo del Hombre Dominicano y el Museo de Historia Natural. El Museo de Arte Moderno, en primer lugar, es una edificación icónica, hecha en un estilo brutalista. Es un edificio muy hermoso y elegante que se puede ver desde la Pedro Enríquez Ureña. Actualmente el museo contiene exposiciones de importantes artistas nacionales y extranjeros, así como también colecciones de artistas ya fallecidos, pero de mucha importancia en la historia del arte dominicano. La misión del Museo de Arte Moderno es salvaguardar, educar, difundir y estudiar la colección de arte moderno que contenemos. El Museo Alcázar de Colón tiene su historia. Por orden de la corona se instruyó de que se construyera un palacio, una morada para Diego Colón y su esposa María de Toledo. Se comienza a construir en el 1511 al 1514. Luego ellos se mudan, aquí hacen su vida en ese palacio, también gobierna, parte de su gobierno, ¿verdad? Lo hace aquí en el palacio, conjuntamente con su esposa y también su corte, sus ayudantes. Y procrearon varios hijos. Entre ellos está Cristóbal, está también Juana, está Luis, y tuvieron como 7 hijos. Luego pasó un tiempo, que luego él muere en el 1526, luego muere María de Toledo en el 1549, y aquí vivieron 3 generaciones, varias generaciones. Y luego ellos abandonan el palacio. En el 1589 entra Francis Drake, el pirata, entra a la isla, invade este palacio porque ya estaba vacío. Se lleva todo lo que él considera que es importante y que tiene valor y luego lo quema. Entonces realmente el palacio se convirtió en una ruina. Y así pasó un gran tiempo convertido en una ruina. En el 1870 es declarado Monumento Nacional y luego también llegó un momento que era un corral, literalmente, de animales. En la época de Trujillo, el dictador Rafael Leónidas Trujillo era muy amigo de Franco. Y cuando él va a España, tienen esa conversación y Franco le da la idea de que convierta el Palacio Virreinal, Museo Alcázar de Colón, en un museo. Y ahí nace la idea realmente de convertir este palacio en un museo. En el 1955 se comienza la restauración de este palacio y el dictador contrata un arquitecto llamado Javier Barroso, que es quien comienza a hacer la restauración de este museo y también hacen la compra, hacen la elección de las colecciones que van a ver aquí, los muebles y todo el mobiliario pues, de este palacio. Entonces,
Para allá, para el 1957, ya abre las puertas el Museo Alcázar Colón como un museo. Desde entonces este museo es totalmente mágico porque aquí se encuentra parte de la cultura de nosotros, la identidad, la costumbre de la nación y del pueblo dominicano. ¿Sabías que ProDominicana puso en funcionamiento la Ventanilla Única de Inversión? Una plataforma en línea donde puedes realizar los trámites requeridos para proyectos de inversión en República Dominicana con atención presencial y virtual. Puedes obtener el registro digital de inversión y realizar más de 25 trámites gubernamentales a través de un único punto de contacto. Ofrecemos seguimiento personalizado constante con integración interinstitucional de cada sector de inversión. ProDominicana promueve, impulsa y acompaña. La República Dominicana constituyó en sus orígenes históricos la primera isla del Nuevo Mundo. Este acontecimiento ha ido configurando una importantísima historia colonial y revolucionaria. El Museo de la Resistencia nace de una forma bastante personal. En el año 95, en ese momento, nosotros trabajábamos como directora del Museo del Faro Colón. En una tarde, mi abuela y una prima de ella, doña Ángela Ricard y mi abuela Cristina Gautier, me esperan cuando yo llego a la casa y me dicen que ellas quieren que yo le haga un museo sobre los expedicionarios del 59 de Constanza Memuester Hondo, que doña Ángela era madre de uno de los expedicionarios que fallece en esa gesta gloriosa. Y en ese momento se puede decir que es el principio del Museo de la Resistencia. Mi mamá me llama y me dice que me recuerde la responsabilidad que tenemos los dominicanos libres con aquellos que dieron su vida por la libertad, incluyendo a mi papá. Y a partir de ese momento yo empecé a trabajar en lo que era una idea de un museo histórico sobre los expedicionarios del 59. Al adentrarme en esto, fue necesario y entendí que tú no puedes hacer un museo sobre un museo tal cual, pues tú puedes hacer una exhibición, pero un museo, lo que quiere decir un museo, sobre un episodio dentro de todo un contexto histórico, social. Entonces, que hay que contextualizar eso. Entonces, ahí se fue ampliando el concepto de un museo sobre la dictadura de Trujillo. Entonces uno dice, bueno, pero uno va a hacer un museo sobre una dictadura, pero hay que contextualizar igual qué pasa antes, qué pasa después, o sea, cómo se llega a ese periodo. Y así se fue ampliando. La mayor parte del museo naturalmente narra la dictadura de Trujillo, la tiranía, y luego cómo el ajusticiamiento y todo ese proceso de transición hacia la democracia, porque la última dictadura que tuvimos fue la dictadura de Balaguer del 66 al 78. Entonces eso es básicamente lo que encuentran en la exposición permanente. Además de esa exposición permanente, está en constante actividades expositivas y actividades variadas. Y a eso apuesta el Museo de la Resistencia, a sembrar en positivo, porque lo que pasó no lo cambia nadie. Lo que nosotros podemos
cambiar es el futuro, construyendo en el presente. Entonces todo eso que pasó, toda esa sangre derramada, todo ese sufrimiento, tiene que servir de algo, no puede haber sido en vano. Y ese es el faro que ilumina el camino del Museo de la Resistencia, o sea, aportar al desarrollo de la sociedad. Yo creo que me lleno de gozo cuando menciono la fortaleza de Santo Domingo, y me lleno de gozo porque la fortaleza, que es el recinto militar más antiguo de toda la América, inicia con la construcción de la Torre del Homenaje que queda a mi espalda. Esa Torre del Homenaje de 18.5 metros de altura en su parte más alta es un edificio medieval, de arquitectura medieval, y que comenzó toda la historia de lo que hoy es Ciudad Colonial. Más adelante llega don Diego Colón y su esposa María de Toledo, y habitan el primero y segundo piso del ala norte de lo que hoy es la Torre del Homenaje. Pero a la llegada de Diego y María de Toledo, ellos se tienen que ir por petición del alcaide de la fortaleza, y se mudan en la Casa del Cordón. Es importante saber que la fortaleza no es solamente la Torre del Homenaje. Muchas personas abren la puerta, entran por la puerta de Carlos III, nuestra puerta principal. La puerta de Carlos III es parte de la fortaleza de Santo Domingo, pero también lo es el Polvorín, esa edificación rectangular que también queda un poco aquí detrás a mi espalda, a mi lado hacia el sur, de forma rectangular, que guardaba la pólvora. Fue construida a mediados del siglo XVIII. Pero si vemos un poquito más atrás, vemos al final una arcada de 4 luces en ladrillo, que solamente queda los vestigios del piso, una parte del piso, y el muro norte de lo que fue el Fuerte Santiago. ¿Qué fue el Fuerte Santiago? El Fuerte Santiago fue uno de los 4 fortificaciones o fuertes que protegían todo el lateral este de la ciudad de Santo Domingo, y miraban todos hacia la margen del río Ozama. Y al fondo van a ver la muralla de Trujillo, o muralla gris, construida en 1937, cuando se hace el muelle de Santo Domingo. Pero además de eso, vemos acá una escultura de Gonzalo Fernández de Oviedo, el escritor de las Crónicas de India, los escritos más interesantes que se hicieron en ese momento. Comienza sus escritos en 1533. Todo el cerco que vemos alrededor, cerrando ya lo que es el recinto militar Fortaleza de Santo Domingo. El Museo de las Atarazanas Reales surge a partir de lo que fue la Comisión de Arqueología Subacuática, que surge o se forma en el 1978, cuando gobernaba el presidente Joaquín Balaguer, con un grupo de buzos que hacen incursiones en el mar y se enteran junto a la Marina de Guerra, hoy Armada Dominicana, que se están expoliando patrimonios, entiéndase, restos de galeones, en este caso españoles, que se habían hundido, y se toma conciencia de esto y se contratan firmas extranjeras, se comienzan a rescatar estas piezas. Por cierto, hoy ya prohibido por la UNESCO sacar estas piezas, y por compañías que no fueran del todo formadas por arqueólogos. Y al tener todo este patrimonio que se encuentra en el Laboratorio de Arqueología Subacuática hoy en día, se forma este museo. Primero inaugurado con algunas piezas y remozado en el 2018-2019, cuando ya se abre con esta magnífica y lujosa
colección, diría hasta ahora la mejor del país, de América, y me atrevería a decir que una de las primeras 2 mejores colecciones del mundo en cuanto a arqueología subacuática. El país ha logrado inmortalizar su historia en una serie de museos que puedes visitar para empaparte de lo que hace a República Dominicana un destino difícil de olvidar. Recuerda que todos nuestros programas están en el canal de YouTube Pro Dominicana. Gracias por acompañarnos.